Hola a todos, buenas tardes. Estamos de nuevo con uno de nuestros espacios, Café con Emoción, en la Fundación Lidera. Y hoy tenemos una visita de lujo. Tenemos a Miriam Salinas, que con toda su agenda, porque está ahora mismo en plena divulgación de su libro que acaba de salir, y nos ha hecho un huequito. Sí, Gracias. encantada de compartir y que por sobre todo sirva, ¿no? Lo que este trocito de conversación que tengamos pues pueda ayudar a quien llegue. Qué guay. Mm. Pues un poco para introducirnos, bueno, como ya sabéis, para nosotros es muy importante la salud emocional, porque hablamos de salud emocional, pero al final la salud es salud en todo su contexto y tenemos que tener todas las parcelas de nuestra vida bien trabajadas, pero tiene que ser la mente, el cuerpo y el alma, ¿no? Que también muchas veces nos olvida y es una de las grandes olvidadas, y yo creo que al Sí. final sin ese tridente no funciona. Pero con Miriam hoy queremos hablar de muchas cosas porque, bueno, ella es psicóloga, trabaja sobre todo con temas de trastorno alimenticio. Sí, ahora que nos lo explique ella Te lo mejor. explico mejor, sí. Y bueno, o sea, vamos a abrir otra parcela, ¿no? Muy importante, que es cómo muchas veces nos refugiamos en la parte de la comida y cómo llegamos ahí, ¿no? Porque Sí. Yo soy terapeuta especializada sobre todo en la ansiedad con la comida y voy trabajando por sobre todo la prevención de los trastornos. No toco los trastornos, intento derivar porque tengo equipo de psiquiatría, nutricionistas, entonces derivo y me dedico a lo que quiero y me gusta por sobre todo, que es la prevención, ya sean en adolescentes, pero también en mujeres de nuestra edad, que hay muchísimas más de hombres de las que nos pensamos, ¿no? hay El más hombre mujeres o está, más hombres. la mujer está más diagnosticada, el hombre está infradiagnosticado, la mujer llevamos mucha carga transgeneracional con nuestros cuerpos. Transgeneracionalmente la moneda de cambio ha sido nuestro cuerpo. María se casaba con Manolo por dinero, el cuerpo de María por dinero de la familia de Manolo, por decir nombres. Sí. Entonces esto lo llevamos en vena, en carga, y no es tan fácil de deconstruir. Y es por eso que la mujer, al tener más presión estética, también empieza a tener peor relación con la comida y por ende acaba en un trastorno de la conducta alimentaria mucho más fácil. Pero de todos modos, el hombre, por lo mismo, porque no tiene referentes, porque se asocia a una mujer con TCA, una mujer de 15 años, europea, blanca e hiperdelgada, y no, pues el TCA es mucho más complejo. Y entonces el hombre, al no verse reflejado en esa figura, ni siquiera acude a un médico, ¿no? Como no identifica que tiene un problema. Tiene un problema. Y quiero que me cuentes un poco, ¿no? De dónde nace el libro, porque nosotros hemos estado hablando un poquito. Sí, claro. Y para mí una de las cosas más bonitas de la gente que pasa por aquí es que al final viene a contar un poco cómo la superación, ¿no? De ciertas cosas que nos pasan en nuestra vida diaria, podemos transformarlas y empezar a hacer y formar equipos de trabajo que ayuden a otras personas. Sí. El libro lo he dividido en dos partes, y una es mi cronología, que yo le llamo sincericidio, porque hablo desde que soy chiquitilla hasta el día de hoy. No, el día de hoy no, pero sí que eh, hasta que explosiona mi trastorno de la conducta alimentaria, porque yo vivo en una bulimia. ¿A qué edad? Con 18 años. Yo venía de un barrio humilde, muy estudiosa, el síndrome de la buena niña, todo perfecto, ¿no? Me federan enseguida en natación, acudo enseguida a campeonatos de España, de Europa, acudiendo campeona de España muchos años en 200 mariposa, hasta que mi cuerpo con 18 años empieza a dejar ser útil a nivel deportivo, porque cambio de niña a mujer. Y entonces pues ahí ya yo llevaba un caldo de cultivo muy fuerte, ¿no? Porque un TCA es mucho más allá que un factor. O sea, es multifactorial. Hay un temperamento, hay un sistema familiar que quizá es más proclive a que, si hay valores muy acentuados de la estética, acabes teniendo uno. Y luego, pues a mí la natación me neurotiza aún más, porque me pesaban 2 veces al día, porque mi entrenador me tenía radiografiada, porque los resultados, pues al final o sea, me acabé identificado por yo soy si yo logro, ¿no? Claro. O yo gusto, que es un poco donde está la sociedad a día de hoy.
Por eso es extrapolable, independientemente de que yo haya competido y que explique mi experiencia. Al final, este libro sirve mucho, ese sincericidio, para que las personas que lo estén viviendo, o que sean padres o educadores, o para una misma, rebajar culpa y vergüenza de lo que estén pudiendo vivir. Porque nos sentimos muy bicho raro. Cuando estás ahí sientes que tienes un monstruo dentro que no quieres que lo sepa nadie, ¿no? Y eso acaba neurotizándote más, dañándote más, ¿no? Entonces yo digo, no, mira, yo lo pasé, no solo se trasciende, sino que lo he podido ¿Y a resignificar. día de hoy qué relación tienes con la comida? La verdad es que ha ido a capas y para mí la última capa de profundizar fue el placer. Fue el placer de verdad. De decir, yo estaba tan castrada en el vínculo con la comida que yo decía, estaba como cuadriculada y le llamo la alimentación carcelaria. No, sí, yo me permito, no, yo sí. Pero no, había una capa más que es por ejemplo, yo no soy de Madrid, ¿no? Pero me acuerdo de una pareja madrileña y que fue la última capa donde yo acabé de hacer ese clic y fue decir, coger una tapa de tortilla de patatas y decir, qué buena, y disfrutarla de verdad, sin ningún tipo de radiomiseria, actuando para que no lo hiciera o porque lo quisiera quemar luego, sino Sí. el placer de comer. ¿Y hacías deporte para quemar todo lo que comías, todo lo que según tú no salía? Bueno, claro, era deportista de élite, entrenaba de 5 a 6 Hacías horas más diarias. deporte, o sea, vinculando, ¿no? El voy a hacer de más para quemar. Claro, eso es la purga, ¿no? Eso se puede purgar de muchas formas. La bulimia no es solo vomitar, es purgar con deporte. O sea, todo lo que sea, o con laxantes, o con diuréticos, o con deporte, o sea, es el mismo patrón, es como, pero no como de una forma intuitiva, sino como desde mucho sesgo, ¿no? De esto es pecado. En el momento que la comida le pusimos la moral, la cagamos. Porque la comida no tuvo que tener términos moralistas. La comida es comida y yo no soy mejor persona si como un brócoli o como un croissant. Tendrá más o menos nutrientes. Pero quizá también está cubriendo una necesidad ese croissant, de ese momento de sentir, no sé, calor, porque te apetece, porque es placentero, porque estás compartiendo con otra gente, ¿no? O sea, ¿Qué relación tiene la comida a nivel emocional? toda. Claro, desde que nacemos, el primer vínculo con un otro es a través de la comida. Por lo tanto, lo es todo. O sea, nosotros, mamá nos coge en su regazo y nos da pecho, o sea, nos está nutriendo, pero nos está dando amor, pertenencia y sostén, o no tanto. Porque por el que sea, ¿no? Entonces aprendemos a corregularnos emocionalmente a través de ella. Si eso no acaba de funcionar, luego me va a costar autorregularme. La rabia, la tristeza, no voy a saberlo, ¿no? Porque aprendemos a través de ella. Pero sí, lo que nos queda sí que es la comida como recurso para gestionar todo eso. Mis penas, mis alegrías, mis vicisitudes. ¿Cómo? O restrinjo, que es otro mecanismo. O sea, es lo mismo, es diferente cara, misma moneda. ¿Y cómo crees que, porque bueno, nosotros sí que, bueno, como te he comentado, ¿no? Tenemos Sí. diferentes proyectos. Claro. Para nosotros es importante el que tenemos, bueno, pues con toda la parte de niños, temas escolares, ¿no? ¿Crees que es algo que deberíamos empezar desde muy chiquititos a estudiar con ellos, a hablarles, ¿no? Sobre la buena relación con la alimentación? Sí. Mira, es curioso porque hemos pasado una generación que pasaban de todo porque no podían, porque lo que, o sea, lo suficiente tenían con hacer una empresa, con trabajar, ¿no? El tema emocional pues no estaba muy presente, ¿no? Por lo menos en los padres. Y en lo mismo. No, pues la verdad es que esto es muy nuevo, relativamente somos generación bisagra casi, ¿no? Sí. Entonces yo tengo un niño de 8 años y yo ahí sí que intento, ¿no? Si nos están oyendo, y eso es una cosa que hemos hablado antes y que también estoy empezando a hacer ponencias en clubs, en colegios, para que esto esté introyectado dentro de los colegios. Y a veces es muy básico, ¿no? Yo recomendaría ahí a los adultos que dejen, los términos moralistas con la comida, o sea, que dejen de hablar de esto es porquería o esto me lo gano y luego lo quemo. Dejen de hablar en estos términos de la comida. La comida es comida, te nutre, te da placer, pero no la tienes que quemar y no has pecado.
no volvemos a la moral, deja la moral fuera, porque la comida es comida, sí, porque si no me voy disociando de lo que es normal, la alimentación intuitiva, que nacimos con ella, nacimos comiendo y disfrutando. Nunca hubo nutricionistas, ¿vale? Que ahora hay comida más palatable, pero también hay más ansiedad y estrés. Pero yo creo que además una de las cosas que, o sea, yo me fijo, ¿no? En mi generación o nuestra generación, ver cómo en nuestra clase era muy raro ver a alguien obeso. Era complicado. O sea, encontrar a chicos y comíamos bollicaos a mediodía en el recreo y comíamos bocadillos de chorizo. Y ahora es como comen mucha fruta, o supuestamente comen mucha fruta, toman X porque no pueden comer lo que quieren en la hora del recreo. Entonces, o sea, a mí me llama la atención. Sí, yo creo que está, lo he empezado a explicar, no lo he acabado. O sea, está bien por un lado, yo creo que estuvo bien la educación nutricional por un lado, pero creo que se ha pasado de rosca. Entonces, ¿qué pasa cuando se pasa algo de rosca? Pues que si yo, vuelvo y repito, moralizo la comida, me disocio de lo que la comida ha venido a darme, que es nutrirme. No estoy comiendo carbohidratos, estoy comiendo arroz. No estoy comiendo proteína, estoy comiendo un pescado súper rico. Porque si no, estoy como un robot. Estoy comiendo proteínas con carbohidratos. No, no, chiquillos. O sea, estamos comiendo un arroz y luego comeremos lo que comamos, ¿no? Y este punto medio es el idóneo. Porque si no me paso de todo vale y me da igual y a que, bueno, está bien tener conocimientos. Hay gente que no los tiene y les ayuda y sobre todo si hay patología, pero nos hemos pasado de rosca. Entonces, nos tratamos como si fuéramos robots. Y luego una de las cosas que a mí también me llama mucho la atención, el tema de las alergias y de las intolerancias. O sea, igual, cuando éramos pequeños, uno podía ver que tuviera alergia al huevo en un cumpleaños. A día de hoy tú vas a un cumpleaños con un niño y raro es el que no tiene una intolerancia. El que, es que eso es algo como que ha evolucionado con... Sí. A ver, puede ser que hay una parte real de que hay alimentos que se han sobreusado. Y puede ser que haya más sensibilidad, depende de qué alimentos, puede pasar, también de que se han sobreusado, o sea, todos los derivados de los lácteos se han sobreusado y a lo mejor no necesitamos tanto. Eso es una realidad que puede estar pasando y que la calidad ha sido diferente y por lo tanto estamos más sensibles, pero en realidad al final no sé si es tanto, ¿no? Yo lo que invito es a que te puedas permitir comer. Y yo siempre digo el ejemplo de ese automaternaje tierno y cariñoso y a la vez con límites. O sea, yo no estoy haciendo apología de comer procesados ni de estar gordo, delgado o lo que sea, sino que mantengamos un equilibrio. Como tú con tu hijo, ¿no? Yo con Aarón, al final, ¿cómo lo trataría? Tierno y cariñosamente, pero a la vez le tengo que contener y poner límites, porque si no se va a volver un diablillo. Exacto. Y dentro de todo lo que tú hablas del libro, porque hablabas de la parte, ¿no? De la que hablas de ti, y luego yo creo que en esa segunda parte, ¿no? Donde yo creo que nos metemos ya un poco más en cómo podemos, o esta persona que lo va a leer, ¿no? Cómo puede encontrar ayuda o esas directrices, ¿no? Para saber, ¿no? Si realmente tengo ese problema, ¿no? Con la comida. Mira, la primera parte es lo que te he dicho antes, sí que es para rebajar culpa y vergüenza, porque la culpa no nos deja avanzar. Yo creo que hay 3 males endémicos: la culpa, la víctima y el juicio, porque me deja en la niña, no, ay, no. Si yo en juicio no me responsabilizo, si me quedo en la víctima no me responsabilizo y si en juicio no me responsabilizo. Ayer hablábamos de la sociedad patriarcal, o sea que al final siempre pretendemos que todos los demás nos digan qué tenemos que hacer, en vez de finalmente responsabilizarnos, ¿no? Claro. Sobre qué es lo que a nosotros nos sienta bien, Claro. de entendernos y comprendernos y de escuchar las necesidades de tu cuerpo, que muchísimas veces yo creo que no las escuchamos y cuando las escuchamos nos llenamos. Claro. Como digo yo, al final como llevo tanto tiempo sin hacerlo, es como ese momento de, pues ahora como puedo, me lo echo todo por encima. Sí, o sea, esa culpa es necesaria limarla, o por lo menos yo creo que cuando se crea tribu y explicas que a mí también me ha podido pasar, ¿no? Que lo que contas o que yo en el libro hago ese sincericidio,
es necesario a veces como para no soy tan bicho raro. Eso es la primera parte. Y la segunda, ya sí que me vuelvo a, esa culpa la llevo a la responsabilidad. Te doy herramientas para que inicies, porque la mayoría de casos necesitas acompañamiento, sobre todo depende del momento en el que estés, de esa disfunción con la Pero yo comida. creo que al final Pero sí que te ayuda. yo creo que al final todos tenemos, o sea, algún problema con la alimentación. Yo creo que hay mucha gente que, o sea, que yo creo que todos en general, todos hemos sufrido al momento atracón por ansiedad. Yo creo que el que diga que no, miente. O ese momento de necesito adelgazar 3 kilos para la boda de mi amiga, y ahora voy a estar a la lechuga una semana. Yo creo que todo el mundo no. Lo que pasa es que uno ve a través de sus ojos y a veces lo ven todo el mundo. Sí que es verdad, todo el mundo no, porque hay gente que puede tener un atracón, pero no le genera culpa. Y hay gente que no le genera culpa. Tú vete a cualquier bar de tapeo y verás señores, por sobre todo, que se lo comen y no le genera culpa, pero de verdad, no te están mintiendo. Lo están disfrutando punto pelota. El problema viene cuando te genera culpa y eso te hace restringir y entras en un bucle infernal, que es el bucle que hablo también en el libro de dieta, restricción mental o ficticia o cualquiera. Salgo un poco de la línea de que yo me he sentido culpable porque no estoy haciéndolo como yo creo, me genera ansiedad, culpa y vuelvo a la restricción y estoy como en una bucle de alimentación carcelaria y vida carcelaria. Y por ejemplo, hay muchos centros, evidentemente, donde pues hay muchas niñas, no sé, creo que la mayoría de niñas donde están hospitalizadas, ¿no? Por esto. ¿Tú cómo crees, o no sé si tú has estado ahí? Sí. Estuve de externa. Los viernes íbamos en un grupo y sí que estuve. ¿Y qué te parece? No me convencen y muchas compañeras mías de oficio que a veces derivo, ¿no? Que yo vuelvo, repito, me he quedado más en la prevención y derivo. Les ha pasado como yo que se han hecho SLs y autónomas porque se queda mucho en lo cognitivo-conductual. Volvemos a lo mismo, o sea, es una conducta, pero debajo de esa conducta y de esa calidad de pensamientos hay muchas capas de cebolla ahí, muchísimas. Hay trauma, en un TCA hay trauma, hay disociación, hay rechazo, pero no solo es estética, ¿no? No es una vanidad, de que me quiero delgar, no, es mucho más profundo. Entonces, si yo me quedo en lo cognitivo-conductual, o sea, dejo de tener vomitar o dejo de tener atracones y ya estoy bien, no es verdad. Que todavía. Porque todavía está ahí un radio miseria que me está diciendo, ahora vete al gym, ahora haz esto, no comas eso, y eso es un TCA, solo que se ha quedado en cuasi recuperación. Es una fase y por eso, y esto es súper importante que salga, hay un mito de que las TCAs no se recuperan y no es verdad. No se recuperan porque muchas han quedado en cuasi recuperación. ¿Y cómo pasamos al segundo plano? Es un precio a pagar fuerte, porque hay una renuncia. El TCA lo que tiene, muchas cosas, pero claro, tenemos que condensar, hay mucho control. O sea, yo controlo mi cuerpo y la comida porque desde el control me da una cierta seguridad, es un pensamiento mágico. Si controlo mi cuerpo y lo que como, mi vida estará más segura. Es un pensamiento que lo tenemos introyectado desde niñas, las que lo hemos vivido. Entonces, claro, soltar ese control da miedito. Y crea identidad además, crea identidad con una corporalidad, con una comida, con un estilo de vida, ¿sabes? Creamos una identidad con eso, tanto que por eso hay comorbilidad con la depresión y la ansiedad y los trastornos de ansiedad, porque me voy desconectando tanto de quién es Miriam que ya no sé quién soy. Me ha comido el TCA, me ha comido la comida, me ha comido la purga, el deporte, gente que se dedica al deporte pero por su propio TCA, no porque realmente a lo mejor hubiera sido astronauta, pero se ha dedicado a ser profesora de gym porque así avala su neura, que es quemar calorías. Y el tema de contar. Entonces, imagínate, digo por decir algo, ¿eh? Sí. Me parece estupendo el símil. Con todo esto también, o sea, hay muchísima gente que yo conozco,
¿no? Que hace muchísimo deporte y muchas veces, o sea, ese típico, el típico comentario, ¿no? De, bueno, así luego me puedo permitir comer. Claro. O sea, me estaba corriendo 10 kilómetros, pero luego puedo comer lo que Sí, quiera. claro, ahí está lo que estábamos hablando. El hilo rojo, hay una red flag ahí que dices, estoy en la línea de lo que la cultura de dieta vuelve a decir, que ha normalizado estas cosas, he pecado, voy a compensar, voy a hacer un ayuno, voy a dejar... Y cuando me Venga, vayas a darnos las alarmas, sí, ahora te lo por explico. ejemplo, padres, porque Sí, es la cosa que me... sí, sí. De ahí a que estoy teniendo un problema, ¿no? Realmente de diagnóstico. Otra cosa es que te lo diagnostiquen porque no vas, que eso es otra cosa. El problema, como adultas, si la que nos escuchan son ya adultas, que son mayores de edad, pues cuando el radio miseria, que no deja de ser esa radio que tengo interna sobre lo que he comido, no he comido, si tengo el culo más grande, más pequeño, si he ido al gym, no he ido al gym, ocupa demasiado ya en mi vida. Tanto que me empieza a encarcelar, que me empieza a limitar, que no voy ahí si no voy ahí. Voy allá, tal. No voy a cenar porque ya he ido 2 veces, no voy 3. Y empiezo allá. Ahí sería lo suficientemente importante para decir, voy a revisármelo para que no vaya más. Eso como adultas, ¿no? Que de forma sutil. Y en menores, observar mucho, que no se salten ingestas, que no empiecen a decir, no, yo a carbohidratos, ya el concepto ya dietólico de hablar como carbohidratos en vez de arroz, y digan, no, ya no quiero porque me inflama, o solo por las mañanas y las noches, no, cosas, ¿no? Ya que dices, yo le haría como un aluvión de volverlas a conectar con la alimentación pura y dura, ¿no? Yo tengo un hijo de 8 años y yo le pongo galletas, le pongo huevo revuelto y le pongo fruta, y a veces coge la galleta y a veces el huevo revuelto, a veces todo un poco y a veces nada, porque no tiene hambre y vete al cole. No tienes hambre, no tienes hambre. Pero dejémoslo, porque están más conectados ellos que nosotras. Nosotras ya hemos pasado por no solo esa mala gestión con la comida, que la hemos proyectado en la comida para gestionar tristezas, a veces no limitar al jefe, trago, me lo trago literal, por la noche, eso es lo emocional, sino que ya hemos entrado en la cultura de dieta, que es, quiero alcanzar ese cuerpo para que me amen, para pertenecer y para que me amen. Eso muchas veces lo hemos hablado nosotros con el tema de la dismorfia, perdón, sí, del selfie. Estas generaciones, ¿no?, que tenemos ahora, las cuales quieren ser como las personas que están viendo, que evidentemente son irreales, porque está todo editado, y vivimos en una cultura en la que es complicado ver cuerpos reales. Y yo de esto me río mucho, porque cuando yo voy a la playa con mi marido, yo le digo, mira, de 100 personas que hay aquí, 4 o 5 chicos serían los que, chicos, hablando de hombres, serían los que yo me puedo encontrar en Instagram. Ahora, ¿cuántas de las mujeres que ves en una playa son las que ves en Instagram? Entonces, a mí eso me llama mucho la atención. Y yo creo que al final tenemos un montón de chicos, una generación en las que no se fijan que esas personas en la playa no están, no aparecen por ningún sitio, pero su referente en redes es aquello que está viendo, que evidentemente es completamente irreal. Totalmente. Sí, por eso es un gran problema y por eso yo a través del libro, ¿no?, que lo estábamos hablando, quiero potenciar mucho en esa prevención en adolescencia y niños, más que adolescencia, porque es que cada vez es más temprano. Yo creo que es que se está cuatriplicando los TCAs en niñas de 9 años. Claro, es que yo creo que todo esto, Porque y nosotros siempre lo hablamos, es que no es temprano empezar en preescolar el tema de poder hablar de salud emocional en todos sus contextos. Y en este caso, perdona que te corte, en este caso, cuando es tan temprano, a veces es muy básico, que es la diversidad corporal, porque al final nadie tiene tema con la comida. Yo te hago una pregunta, mira, Sara. Si la comida no tuviera kilocalorías, piensa qué comerías cada ingesta que haces. Yo creo que lo que te apeteciera. Lo que te apeteciera. Y al principio irías más a lo que te has solido prohibir porque tiras de lo prohibido hasta que te acostumbras
Y dices, bueno, pues tampoco, imagínate Orea cada día y dices, bueno, chao pescado. Claro, yo creo Pero que con la el carga tiempo de- también te vas tú autorregulando. Por Porque eso, tú por te eso. vas dando cuenta solo qué cosas te sientan bien Claro. y cuáles te sientan mal. Sí, desde el término salud, pero en el fondo el 90% es porque no quieren engordar. Por eso digo, si la comida no tuviera kilocalorías, ¿qué elegirías? Entonces el tema no es tanto la comida, sino es el cuerpo y todo, volviendo a lo mismo. Entonces la forma de trabajar en estas edades es el respeto a la diversidad corporal, a la diversidad étnica, el respeto de las madres con sus propios cuerpos, al respeto de las madres y padres a los cuerpos ajenos, Es que yo creo que encima, mira, con esto de las madres, independientemente de lo que peses. con esto de las madres, nosotros que trabajamos, ¿no? Y tenemos encima de la mesa un proyecto de maternidad súper importante. Es que a día de hoy el estereotipo de tengo un hijo y a los 3 días me tienen que Ya. valer los pantalones que Ya. me había puesto antes de quedarme embarazada. No puedo tener una arruga, tengo que estar maravillosa, tengo que ser una buena profesional, tengo que ser una buena madre. Sí. Además tengo que estar guapísima, tengo que ir al gimnasio, tengo que... Al final es tengo. Y claro, llega un momento que dices, no tengo nada, porque es que estoy aquí a vueltas de todo. Sí. Y yo creo que al final, y esto yo creo que también se lo Y como transmitimos a estoy los niños. separada, nada más. También se te complica todo Yo, por mucho. ejemplo, para hoy estar aquí, que grabo en televisión, y ahora aquí y tal, no sé qué, o sea, pues he Te lo tirado puedes de traer, abuelos, aquí he te lo tirado puedes de traer. abuelos, claro, pero yo vivo en Varna. Nada, pero te lo traes y pasamos un fin de semana en Bueno, Madrid. pues sí, también, Claro que la sí. próxima. Y yo tengo a Carlos, que bueno, Carlos tiene 12. Y claro, Aaron va para 9. y al final, o sea, Pues las que sí. somos madres, Claro, tienes que hacerlo. tenemos que hacerlo así. Y yo creo que la importancia de trabajarnos como ese porque a ver, yo lo digo siempre, yo no soy de más de madres que de padres, creo que al final todos tienen su figura importante, ellos también sufren mucho, pero es verdad que nosotros a nivel hormonal, por toda la carga que tenemos a nivel físico, es muy complejo. Y verte, o sea, en Y la ese presión momento, estética claro, también, verte en ese ¿no? momento Lo que delante dices. del espejo, yo recuerdo no reconocerme, decir tú quién eres, Ya. y claro, esa inflamación, ¿Cuando estás embarazada o el cuando estaba embarazada, Mm. y esa retención de Sí, líquidos, sí. y dices, madre mía, Ya, y cuando ya. das a luz, dices, bueno, pues ya daba luz, y te encuentras allí delante del espejo y Sí. dices, bueno, antes tenía yo un pase porque estaba embarazada. Digo, pero ahora qué, y claro, te encuentras la flacidez de la tripa, no sé qué, y claro, Ya, es complicado, todo un- y que esa ayuda, ¿no? Como para Total. hacerte entender que eso va a pasar, que tiene un proceso. Y no solo eso, sino luego la solitud con que muchas mamás se puedan sentir hace que también puedan abocarse más a la comida para consolarse. Entonces es como un bucle. No, creo no. Y Yo lo vivo muchas en mamás. sesiones cada día. Muchas mamás que luego, con eso, para que no lo tire el niño, me lo como yo. Sí, la aspiradora. Sí. Ya. Claro, luego ahí está en proyectos y creencias también, que no lo hemos tocado, ¿no? Que también la educación, pues sí, ahora ya no tanto porque hay más conciencia, pero quizá en nuestras generaciones sí que había, te lo tienes que dar todo porque hay hambre en el África y dices, bueno, ¿será que? Entonces sí, es verdad, o premio y castigo, si haces esto te premio con X, ¿no? Entonces hay asociaciones que no son del todo funcionales para esa niña que a lo mejor se queda con, pero tengo que acabar todo, pero ni siquiera sabe por qué, no está desconectada otra vez. Claro, mira, ayer hablamos también del tema del estar conectado y desconectado. Y yo creo que es tan importante que, fíjate, en dos entrevistas completamente diferentes, con dos personas y dos perfiles muy diferentes, vuelve a salir, ¿no? Lo importante que es estar conectado contigo y con las necesidades de tu propio cuerpo, Total. que es muy importante, y con tu mente. Claro, pero mira, volviendo a la infancia, lo importante que es en esas edades tan tempranas, porque se empieza desde el ya te peino yo, te chupo la cara, porque que esto confieso que me peinaba y me dice, mamá, no me agrada eso. Pero, y yo digo, sí, perdona, es tu cuerpo tal, yo ya rectifico porque lo tenemos como en vena, ¿no? Pero ese es el respeto hacia su cuerpo y también como vuelvo, repito lo que he dicho con la comida, no tienes más hambre, vale, no pasa nada, no forzar. Y luego el tema de eso, que empiezan a ver diversas corporalidades y no asocien que ser gordo es lo peor del mundo, sino que es una corporalidad más como otra, como quien mide 2,10.
¿no? Entonces, que haya respeto ahí en tempranas edades y que no les desconectemos tan pronto de eso que tienes innato. Es como si quieren ir al baño, aguántate 12 horas para ir al baño, ya le estás desconectando. ¿Cómo quieres luego que tu grelina y tu leptina, que son las hormonas del hambre y la saciedad, estén bien conectadas si ya desde pequeño te han dicho, acábatelo? A lo mejor ya estaba saciado, porque ese niño, a lo mejor, mi hijo no es su sacia, pues come, pero no es muy de comer muchísimo, pero ya está, luego come y come bien. Y entonces, si yo le empezara a desconectarse de eso, ya no sabría, y se planta con 20 años que ya no sabe. No, sobre todo la autorregulación, ¿no? El tener esa capacidad de conocer tu cuerpo y saber, o sea, dejarles que ellos exploren y saber qué les sienta bien y qué les sienta mal. Claro. Porque a lo mejor muchas veces me ha pasado con mi hijo. Sí. Mi hijo es cierto es que come de todo, porque siempre le digo, tú lo pruébalo. Claro. Te gusta bien y si no te gusta, no pasa nada. Claro. O sea, quiero decir, no te voy a obligar a comerte una cosa que no te gusta. Total. Pero pruébalo. O sea, está bien que lo pruebes porque tienes que conocer, ¿no?, la diversidad de los sabores. Claro. Y habrá cosas que te gusten mucho y otras que no. Y tengo suerte de que comen de todo. Pero es cierto que ahora está en esta época en la que está cerca de los 13, está en esta preadolescencia, ¿no? Y ya le escucho decir un par de veces, mamá, estoy gordo. Y decirle, ¿pero qué si estoy gordo? O sea, estás perfecto. Claro. Pero ya se pregunta. Y claro, a mí es muchas veces digo, ¿no? ¿Sabes por qué? Claro, pero ahí es lo que decimos, claro, tú puedes hasta un punto, pues darle tus valores, decirle cosas, ¿no?, sobre la comida, sobre no satanizar, depende de qué alimentos, porque contra más satanizas y más prohíbes, más van a compulsionar con eso cuando puedan. O sea, el ser humano cuando se le prohíbe algo, se obsesiona con eso en todos los ámbitos, pero la comida, por sobre todo, ¿no? Entonces, en estas edades, claro, ya no solo tú infieres ahí en su vida, sino que ya está interactuando, pues, redes sociales, móvil, compañeros, aunque él no tenga redes, lo va a ver y que sí, con la red que tiene. Entonces, claro, ahí es otra lucha, que no me gusta llamarlo lucha, que yo quiero empezar también, es las redes sociales. Si a nosotras, con la edad que tenemos, nos puede llegar a afectar, un niño que estamos, o sea, realmente se va a hacer algo desde arriba. Es que yo creo que están viendo, o sea, en muchos casos yo mi hijo no tiene redes y de momento no las va a tener. Mientras pueda, mientras pueda controlarlo, no lo va a hacer. Y sí que es verdad que controlo bastante lo que suele ver. Sobre todo porque, como te decía, todo lo que se ve es muy real. Entonces, yo quiero que él viva, y lo que le digo yo a él, lo real, ¿no? En la calle, lo que se puede ver, lo que es tangible. Sí. Y luego a partir de ahí tú puedes sacar tu propia conclusión. Claro. Y te pueden gustar más unas cosas u otras, o puedes llegar a tener un estereotipo u otro, pero tienes que tener una imagen real. Total. Y a partir de ahí poder conceptuar la tuya. Pero creo que es muy importante enseñarle esto a estas nuevas generaciones. Porque yo creo que también nosotros hemos pagado un poco, como decías, ¿no? Sí. Nosotros somos la generación bisagra y es verdad que hemos pagado un poco este cambio generacional. Somos las primeras generaciones, que lo hablábamos el otro día, que han tenido internet, que han empezado a utilizar lo que son redes sociales. Sí. Y creo que ahí también hemos dejado abiertos canales porque no se han controlado, de mucha información que no es verdad, y nos damos capacidad, ¿no? Damos enfoque a que todo esto ahora mismo esté aquí. Yo creo que con cosas, ¿no?, como las que estamos haciendo, pues vosotros, como las que hacemos nosotros y como las que hacen un montón de colaboradores que pasan por aquí, vamos haciendo una sociedad o una asociación, voy a decir mejor, en la cual empezamos a tener despertar, ¿no? Y tenemos capacidad de poder poner y materializar lo que realmente es importante y cómo enseñarle a estos chicos que está guay tener todo, pero que tienes que hacer lo que tú realmente quieras hacer en base a tus principios y que sean los tuyos, no a lo que se está viendo fuera. ¿No? Y es importante porque tanto en la alimentación como ahora cualquier tipo de valor, ¿no?, que tú le quieras introyectar a tu hijo, es importante en el que, como estamos donde estamos, hay como varias vías, ¿no?, de actuación, pero es desde arriba que realmente se empieza a legislar, pero estamos como más lejos de ahí. Y luego otra, que es la que pueden hacer cuando nos oigan como padres, hermanos,
o educadores, es que sí que dejarle en pequeñas dosis, como con la comida, ¿no? Pequeñas dosis, que ellos se vayan aprendiendo a autorregular, porque va a ser una realidad de ellos. Hasta que eso no se normalice, o perdona, más que normalice, no se reglamente, ¿no? Totalmente. Porque si no les enseñan a autorregularse, van a ser carne de cañón. Yo creo que una de las cosas también ahora, o sea, evidentemente sabemos que el azúcar no es bueno, soy la primera que lo sabe y yo creo que todos, pero sí es verdad que ahora hay mucha demonización con el tema de que hay niños, yo conozco niños que tienen a lo mejor 5, 6, 7 años, no han probado el azúcar nunca en la vida. Entonces, claro, o sea, cuando les das algo que conlleva algo dulce, evidentemente su paladar no está hecho a eso. Claro. Y lo ven como... Y claro, o sea, creo que también estamos... O sea, Cuidado. No, cuidado porque luego con 20 van a acabarlo comiendo y puede ser. O sea, yo eso bueno o malo vuelvo a quitarle la etiqueta de moralista, porque bueno, ¿para qué? O sea, si tú te comes un crepe de chocolate con amigos y socialmente estás nutriendo esta parte de pertenencia, de amor y de placer, pues oye, no es bueno ni malo, porque yo siempre digo que lo saludable no es saludable solo físicamente, sino físicamente, emocional y espiritualmente. Entonces, cuando tú comes algo, yo me he encontrado profesoras de yoga y que no las sentía saludables y comían, en teoría, lo que se dice que es saludable. Pero si tú comes siempre brócoli y estás encarcelada porque solo te permites comer... Hay gente que solo comen brócoli. Y estás obsesionado con ese tipo de alimentación, pues deja de ser saludable, ¿no? La obsesión por algo deja de ser saludable. Yo creo que en el momento en el que te limitas y empiezas a ponerte barreras, dejas de estar saludable. Claro, entonces Creo que en el momento en el que dejas de ser tú, porque yo creo que en el momento en el que tú te dejas de hacer cosas que a ti te gustan, dejas de ser tú, con lo cual te desconectas y dejas de ser feliz. Claro. Y yo creo que al final tenemos que intentar buscar el equilibrio, ¿no? Por eso invito eso a quitar la moral en la comida. Bueno o malo, bueno, tendrá más o menos nutrientes, pero parece una tontería que no lo es, porque entonces le quitamos un poco ese hierro, ¿no? A mí me encanta el quitarle moral a la comida. Sí. Creo que a partir de hoy voy a ser más feliz con este concepto. Claro. Claro, porque es una pequeña cambio que al final invita a que tú puedas estar más tranquilo. Y no es verdad que tanto se va a llenar de galletas no, era en los sitios, y eso está demostrado en estudios, donde hay más cultura de dieta es donde hay más obesidad, porque es donde hay más represión. No es un tema de que hayan más palatables o no en el supermercado. A día de hoy en casi todos los países vas a un súper y hay comida palatable, pero la hay donde hay más opresión y más cultura de dieta. Y te voy a hacer esta pregunta porque el otro día nosotros estuvimos de viaje y sí es verdad que dependiendo un poco también... Perdona, y una cosa importante, lo de la cultura de dieta. Donde hay más cultura de dieta y donde también hay el ritmo de vida emocional y de ansiedad es más acelerado y más desconectado de lo que hablábamos antes, de lo que hemos venido a ser. Y luego tú crees que también tiene que ver con el rango económico y familiar. También afecta, claro, hay una parte que esto no lo podemos apartar. No es lo mismo tú y yo, probablemente, que depende de qué familias, sistemas familiares, que aunque te digan, puedes comprar 1 kilo de arroz, ya, pero el ritmo de vida, a lo mejor de 14 horas trabajando en una panadería, llegan a casa, están agotadas, tienen 5 hijos, y dicen, mira, ¿sabes? O sea, no, el contexto importa y mucho, muchísimo. Pues Miriam, te tengo que decir que estoy encantada contigo. Creo que hemos aprendido mucho. Yo te doy las gracias, o sea, por dejarnos en medio de toda tu vorágine con tu libro un huequito. Sí. Espero hacer 1000 cosas contigo. Ya no sé si quieres hacer alguna reseña, porque estoy segura de que habrá millones de personas que digan, me siento identificada con esa disociación, ¿no? de la alimentación, y para que tengan tu libro a disposición. Yo, bueno, se puede ir a Miriam Nutriemoción, ahí doy mucho contenido, incluso gratuito, talleres gratuitos, porque hay gente que no se lo puede permitir, de psicoeducación y en este caso psiconutrición, de atracones, ansiedad con la comida, etcétera, etcétera.
Y en el libro sí que profundizo un poco más es el inicio de una ayuda de una persona que empieza a sentir que lo que hemos dicho antes, que ya le está afectando demasiado en su vida, en su cotidianidad, o nota que su hija o su hijo está empezando a hacer cosas como extrañas con la comida y su cuerpo, y cómo puede acompañarlo, porque también hay capítulos que lo aborda un poco desde el adulto hacia los hijos o sobrinos o alumnos, ¿no? Pues me lo pienso leer porque creo que es algo que seguramente, o sea, yo, como te he comentado, ¿no? Cuando yo era jovencita, bueno, pues tuve un principio, es verdad que se quedó ahí, pero sí es verdad que como todos alguna vez, o sea, casi todos, ¿no? Siempre hemos tenido algún momento, no sé, pues lo que hablábamos. Sí, sobre todo la mujer. Sobre todo la mujer. Y creo que es maravilloso porque creo que nos puede ayudar, ¿no? A dar claridad a algo que muchas veces no se habla por vergüenza. Sí. O muchas veces o no queremos verlo. Así. Entonces, esto es importantísimo. Por eso empiezo por el sincericidio, porque yo me encuentro en consulta con mujeres de 50, 60 años que no lo sabe su marido. No sabe que no se pasa, no comen todo el día, se atraca cuando no, tiene atracones cuando no lo ven, vomita o no vomita, da igual, se va al gym a purgar todo eso y no lo sabe su marido. Entonces, ese sincericidio me escribe mucha gente que a mí me honra solo por eso, aunque me costó abrirme tanto, porque me abro mucho, solo por eso ya. Porque puedan sentirse acompañadas ahí y que no pasa nada. Yo te doy las gracias por abrirte con nosotros, por darnos este huequito y espero que dentro de poco podamos empezar a hacer y tender hilos entre nosotras para poder hacer todo esto realidad y que los chicos de cualquier lugar de España empiecen a tener un poquito más de ayuda y de cultura sobre salud mental, sobre cómo es el verdadero autocuidado y cómo debemos sentirnos bien con nosotros mismos. Qué bueno, pues gracias. Gracias a ti siempre. Cuando quieras, aquí tienes tu casa. Vale. Muchísimas gracias.